Bueno, buenos días. Estoy muy honrada de estar en este evento. Quiero primeramente agradecer a iCáncer y a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos por esta invitación, y sobre todo porque se está haciendo un capítulo que tiene que ver con la salud mental, con la psicología, y cómo la psicología se articula con este trabajo de las enfermedades amenazantes de la vida. Así que me parece brillante que se abran estos espacios, y agradezco enormemente la invitación a participar. Mi nombre es Gisela Farías, recién ahora me presento, soy doctora en Filosofía del Derecho en el área de bioética, soy psicóloga y trabajo como asesora en bioética en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú, en Buenos Aires, Argentina. Tengo la coordinación académica de un posgrado también sobre el área, y bueno, cualquier cosa que quieran saber más de mí pueden consultar en las presentaciones que van a estar a la vista. Me pueden escribir, acá figura mi mail si hay preguntas. Así que bueno, vamos a empezar con nuestra charla de hoy, que es sobre toma de decisiones en el final de la vida. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. En principio, lo que tenemos que saber, vamos a ir identificando áreas y problemas y procesos, ¿no? En principio, ¿qué vamos a decir? Que cualquier toma de decisiones es un proceso multidimensional. Está relacionado con múltiples agentes y múltiples situaciones, ¿no? Digamos, está formado por la familia, el paciente, que son la unidad de trabajo, los profesionales de la salud, la sociedad y obviamente la estructura institucional. Y hoy en día yo agregaría el contexto, el contexto del país, el contexto temporal, porque también termina influyendo, como nos estamos dando cuenta en estos tiempos. Para hacer un proceso de toma de decisiones que sea legítimo, y legítimo quiere decir que sea válido, que las decisiones a las que se arriban puedan ser consideradas respetables desde todos los agentes que participan. Porque a veces tendemos a confundir legalidad con legitimidad. Legitimidad es que los agentes involucrados participaron de manera consciente, reflexionaron y llegaron a algún tipo de acuerdo. Esto es aparte de la legalidad de las decisiones que se tomen. Entonces, para esto, para lograr esta legitimidad de un proceso, tenemos que ser competentes en aspectos clínicos, porque cuando nosotros vamos a recomendar o hacer un análisis con un paciente, con una familia, tenemos que saber de lo que estamos hablando, entender además los conceptos de la ética que después vamos a ir desarrollando. ¿Y a qué me refiero? No es conocer teorías filosóficas, sino tener una concepción acerca de qué tipo de sujeto hablamos, de qué tipo de ciudadano defendemos, qué tipo de valores vamos a proteger. Ser capaces de pedir consejos, de consultar nosotros como profesionales cuando tenemos dudas, y cuando no tenemos también, porque a veces creemos que sabemos y está bueno intercambiar con otros profesionales. Y por supuesto, documentar, ¿no? Documentar la historia clínica. ¿Por qué? No solo porque tradicionalmente se documenta la historia clínica de una manera defensiva. Bueno, queda establecido que el profesional hizo lo que había que hacer, y si hay algún problema está en la historia clínica. Yo creo que tenemos que aprender a que la historia clínica forma parte de la narrativa del paciente y del equipo. Y la narrativa permite que nosotros entendamos toda la red en la que se está atendiendo esta persona, esta familia, y puede ocurrir que muchas veces un paciente llega en un momento en que no están los profesionales que lo atienden siempre, que entra por la guardia, que entra por otro servicio. Si nosotros tenemos una historia clínica bien documentada, esta historia clínica ya es el primer paso de una toma de decisiones, porque sabemos qué intervenciones se consensuaron, qué recomendaciones se hablaron, qué acuerdos hubo, y entonces
el profesional, el equipo, quienes se hagan cargo de una situación, por ejemplo, de urgencia, o si el paciente no está consciente, tienen una herramienta fundamental para poder tomar decisiones o para hacer recomendaciones. Entonces, continuamos. Tomar decisiones en el final de la vida no debería ser distinto de tomar decisiones en otros momentos, porque en verdad, en los pacientes con los que nosotros trabajamos, con enfermedades que amenazan la vida o enfermedades graves, es una realidad permanente. Nosotros cada día vamos a pensar si vamos a aplicar un antibiótico, si es momento de suspender un antibiótico, si hay extremo dolor, de qué manera lo vamos a controlar. Digamos, por ahí caemos en el error de pensar que proceso de toma de decisiones implica cosas gigantescas, ¿no? Si tenemos que hacer un trasplante, si tenemos que decidir una operación a corazón abierto. No, proceso de toma de decisiones es reflexionar sobre lo que hacemos cada día, en cada intervención. Entonces, volviendo a nuestro punto, que es nuestra área, ¿cómo podemos mejorar nosotros ese proceso? Bueno, voy a expresar, digamos, y tratar de contar de qué manera me parece a mí que se puede pasar, digamos, mejorar este proceso. En principio, lo que casi dije al principio, que es asegurar el proceso de deliberación. ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a ir desplegando la manera en que me parece que tiene que ser este proceso. Es un proceso en el cual la familia, el paciente, pueden enterarse de todas las opciones diagnósticas, de intervención terapéutica, las complejidades que tiene, las consecuencias que tiene, y los profesionales de salud recomiendan y acompañan lo que les parece más pertinente para esa situación. Pero este proceso de deliberación, vamos a ver en qué etapas mínimas lo tendríamos que analizar. En esto me ha servido mucho un libro en realidad que revisé hace poco que se llama Tomar Decisiones, que van a encontrar ahí en la diapo la referencia bibliográfica, porque hace referencia a cuestiones de ética, pero en verdad me gustó la manera en que dividió el proceso, ¿no? Esta persona, Rosamond Moreno, habla de, para hacer un proceso de toma de decisiones, primero hay que discernir, después deliberar y finalmente elegir. Sabemos que esto no es una receta, sabemos que no hacemos las cosas de unas, digamos, con un cuaderno que decimos, bueno, ahora horario de discernir, horario de deliberar, horario de elegir, pero sí me parece que es muy interesante tener puntuaciones que nos guíen. Cuando hablamos de discernir, vamos a tener que centrarnos en la motivación interna para tomar una decisión, para elegir una terapéutica, rechazar una intervención, decidir una internación, decidir una externación. Las motivaciones internas, ¿qué quiere decir? Quiere decir todo el mundo emocional que está guiando esta posible decisión. Y entonces, si hablamos de mundo emocional, el primer momento de discernimiento tiene que ver con lo subjetivo, con el paciente, la persona afectada, básicamente es por qué haría o no haría tal intervención. ¿Por qué le recomendaría? Tendríamos que explorar en qué esta persona está implicada emocionalmente para participar de esta decisión. Una vez que nosotros pensándolo desde el área de salud mental, a mí me parece que este es como el punto crucial de nuestra participación, porque después todo se teje con hilos mucho más precisos. Si nosotros
nos enfocamos en ayudar a que el paciente o la persona afectada pueda diferenciar cuál es el motivo de un rechazo de tratamiento, de la elección de un tratamiento excesivo, la elección de un tratamiento medido, no querer internarse, ¿qué lo motiva? ¿Por qué? ¿Tiene miedo? ¿Tiene exceso de confianza? ¿No está midiendo la gravedad de su situación? ¿Lo hace por la familia? ¿Lo hace para no ser una carga? ¿Lo hace porque ya está cansado? No está tiene limitaciones para examinar y entender la gravedad de la situación, está siendo lo suficientemente competente. Fíjense la cantidad de elementos en el plano interno que en principio, para poder pensar en una toma de decisiones, nosotros tenemos que ayudar a esclarecer. A mí me parece que esto es como el punto clave, porque después las decisiones, bueno, uno puede evaluar en la segunda parte, que sería el momento de deliberar, puede evaluar los pros y los contras de una situación, la carga, ¿no? el peso que tiene para la persona, que también es algo muy importante, tendemos a minimizar la importancia de la carga, burden, ¿no? Como se dice en inglés, que es cuánto lo agobia a la persona tomar una decisión. Y a veces lo que a nosotros puede parecernos algo pequeño es agobiante. Hay personas que no pueden hacerse una resonancia magnética porque tienen claustrofobia y no se pueden meter en el tubo del resonador. Y uno puede decir, bueno, pero no le da sufrimiento, no le da dolor, no es cruento, y encima le va a dar un montón de información para tomar decisiones, y sin embargo no puede entrar en ese tubo porque tiene claustrofobia. Vamos a tener que buscar un resonador que sea abierto o pensar en otra manera de hacer un estudio. Entonces, en el momento de deliberar, si nosotros sabemos el motivo, las razones subjetivas de la persona, vamos a poder entender mejor los pros y los contras de una situación, la carga, y vamos a poder intervenir en clarificar, que me parece que es otro elemento fundamental, clarificar alternativas, valores que están en juego, hacer una clarificación muchas veces de las palabras. Nosotros tendemos a creer que el otro entiende lo mismo que yo. Y ya sabemos que no, ¿no? Que el otro entiende lo que su percepción le permite entender. Y a veces hay cosas re simples que suponemos que se las estamos diciendo re claras y el otro interpreta otra cosa. ¿Por qué? Porque es otro y porque está en otra situación. Hace un tiempo una psicóloga estaba hablando con un paciente y que iba a volver a la casa, era una situación muy compleja, y ella le dice, ¿y usted? A la esposa del paciente, ¿y usted cómo va a manejar esta situación? Y la señora la mira, la psicóloga se refería a toda digamos, la logística de la casa, y la psicóloga la mira, la paciente, la esposa del paciente la mira, y dice, yo no tengo auto. Y a mí me produjo un impacto de cómo una palabra tan sencilla como cómo va a manejar tenía una vía diferente, ¿no? La paciente, la esposa del paciente pensaba que hablaba del auto y del traslado, la terapeuta estaba hablando de cómo iba a ser la logística en la casa. Y bueno, para hacer un proceso de toma de decisiones tenemos que chequear y chequear permanentemente que el otro está entendiendo lo mismo que nosotros queremos decir. Una vez que el proceso de deliberación se cumple, es cuando nosotros podemos empezar a colar, ¿no? Se produce un proceso de tamizado, me parece, y ahí nos van quedando en el colador las pequeños elementos con los que vamos a poder elegir. Digo, no nosotros, sino el equipo, el paciente va a poder elegir y arribar a una decisión que sea considerada legítima.
Paramos un minuto, María, que voy a tomar agua. Muy bien. Todo esto que hablábamos antes, ¿qué es lo que vamos a tener presente? Bueno, que tiene un contexto, como les dije al principio, las enfermedades que amenazan la vida, y que este contexto, bueno, son patologías muy complejas, tienen alto grado de sufrimiento, por supuesto que hay incertidumbre en los resultados, y además sabemos que el pronóstico de muerte es cercano, aunque no tenemos la certeza. Nosotros no podemos olvidar ese contexto, porque también forma parte de la clarificación de que podamos mensurar si el paciente, la persona afectada, tiene esta dimensión de que hay un plazo, hay un término para estas decisiones que está tomando. Yo les traje acá, no las voy a explicar todas, son 3 plantillas, a continuación, tres diapositivas que van a encontrar 3 plantillas con algunos de los elementos que nosotros usamos y tenemos en cuenta para acompañar en el proceso de toma de decisiones. En la primera vemos centrado que el objetivo nuestro en la toma de decisiones hay objetivos de la atención general, específicos, y todos los elementos que intervienen. No vamos a desarrollar todo esto porque es un cuadro muy, muy sencillo, que ustedes lo pueden ver, digamos, los agentes que intervienen en la toma de decisiones, ¿no? Las opciones terapéuticas, el paciente, la familia, la patología. En la siguiente plantilla es como una profundización en el centro del cuadro anterior, el objetivo de la atención. Cómo nos vamos a centrar en la calidad de vida, en la prolongación, y fíjense, ¿sí?, abajo de todo, de la plantilla, donde dice monto de carga alta, nosotros damos mucha importancia. Nosotros hablo de la unidad de cuidados paliativos en la que yo trabajo, y tal vez les diría, bueno, la modalidad que trabajamos acá, en que le damos realmente mucha consideración al peso que tiene sobre la persona una decisión, y si es más tolerable o menos tolerable. En la tercera diapo de estas 3 que son como plantillas guías, diría, nosotros hemos armado desde hace muchos años una especie de grilla de múltiples entradas, que no es un sistema metodológico exacto, ni apunta a generar como un modelo puntual de trabajo, pero sí es un modelo que a nosotros nos sirve. ¿Por qué? Porque nos permite ir chequeando todos los elementos que para nosotros son importantes en qué cosas tienen que participar en una toma de decisión. Entonces, a veces el vértigo o el tiempo apremia, atropella, y uno se ve urgido en recomendaciones, en pensar opciones para plantearle a un paciente, para plantearle a otros miembros del equipo, ¿no? O a profesionales de otro equipo, porque uno a veces tiene que ver si una opción que le va a ofrecer al paciente, hay algún médico que la va a poder hacer, ¿no? Algún cirujano que va a poder hacer esa intervención. Hay recursos en el hospital para poder proveerlos. Entonces, tenemos armada esta grilla donde tratamos de tener en cuenta las perspectivas del equipo, del paciente, de la familia, la disponibilidad que tenemos de lo que vamos a recomendar, la patología, tratar de discernir dónde está el mayor problema, si es un aspecto clínico, si es un aspecto ético, si es un aspecto legal, plantear opciones, y todo esto, digamos, atravesado, si miran la parte de abajo de la grilla, por los valores, la biografía, la narrativa, las expectativas del paciente y su familia, la biografía, bueno, los conflictos de intereses. No todo siempre tiene que ver con intervenciones de enfermedades. Hace un tiempo tuvimos un paciente joven
que acababa de tener un bebé, un muchacho, y que estaba en etapa de final de vida, y este bebé no había sido todavía anotado, reconocido legalmente por el papá. El papá, este muchacho que estaba por morir, además quería que lo cremaran. Entonces la compañera, la pareja, iba a respetar esto, y en un momento nos dimos cuenta de que no iba a quedar de algún modo documentada la filiación genética, parental, porque este papá iba a fallecer, iba a ser cremado, el nene no estaba anotado legalmente, no había sido todavía reconocido legalmente, y bueno, y además esta familia muy, muy sencilla, muy vulnerable, muy inteligentes, pero muy vulnerables, con mucha precariedad socioeconómica, ni siquiera se había dado cuenta de esta cuestión, no la había contemplado porque, bueno, la vida los había atropellado con cosas mucho más urgentes. Bueno, aquí hubo que hacer un trabajo velocísimo de información, clarificación y ayuda a que ellos pudieran pensar. Y además, institucionalmente, ayudar a cómo obtener un banco de datos que en todo caso guardara material genético de este papá para que eventualmente este bebé pudiera acceder a una afiliación o material genético. Bueno, esto estamos hablando de 2 días, ¿no? Había una cosa inminente muy, muy fuerte. Bueno, se logró hacer y tuvimos ayuda de una fundación y se guardó el material genético y bueno, pero hubo todo un proceso de concientización y de que, bueno, en algún momento alguien se dio cuenta de que este niño iba a quedar sin lazo, ¿no? Sin lazo de filiación, sin lazo de genético conocido. Entonces, bueno, a veces no es todo clínico, a veces hay otras cuestiones en el ámbito de la toma de decisiones que también tenemos que identificar. Entonces, recopilando, lo que vamos a ver es que en este contexto, la toma de decisiones no tiene recetas, nos tiene que guiar la narrativa, la historia de los pacientes, cuando tenemos muchas dudas acerca de sobre todo la parte de discernimiento. Vamos a apagar esto. La parte de discernimiento es como que uno tiene que ver cuál es la narrativa de esta persona y saber que no vamos a tener reglas exactas para lo que hacemos, pero sí saber que tenemos que respetar los procesos de razonamiento, los procesos de discernir, deliberar, para poder elegir. Bien, ¿qué tenemos que pensar en un proceso de toma de decisiones? Que no hay manera de hacer receta, no hay decisiones que se puedan generalizar, si bien hay teorías éticas que hablan de, digamos, de poder armar una especie de vademecum, de resoluciones, esto en todo caso lo hará la jurisprudencia, pero nosotros tenemos que guiarnos por la situación clínica, los tratamientos disponibles, la biografía de los pacientes, la reflexión ética y saber esto, que en verdad no tenemos reglas, pero sí tenemos responsabilidad. Y esto me lleva a la filmina siguiente, a la diapo siguiente, que es que tenemos una responsabilidad como profesionales de la salud y porque especialmente somos del área de salud mental, nosotros sabemos que la enfermedad ocupa un espacio biológico. La enfermedad acontece en el cuerpo y esto es algo que como psicólogos profesionales de la salud mental es una experiencia de aprendizaje importante para nosotros. A nosotros nos forman predominantemente
para la enfermedad psíquica, psicosomática, como mucho. Cuando nosotros tratamos pacientes que tienen graves situaciones de enfermedad física, tenemos que hacer como un viraje epistemológico, porque el cuerpo les duele de verdad. Los síntomas no son conversiones. La angustia no es solo imaginaria o por motivos simplemente de vínculos. El cuerpo está hablando, y de una manera que es a los gritos. Entonces, es como una tarea doble, yo diría, de que ese cuerpo que habla a los gritos tenga una voz simbólica, que es que no separemos al cuerpo de la subjetividad del paciente. Esto es hacer una buena intervención desde nuestra área, es ponerle voz a ese cuerpo, porque el cuerpo va a quedar atrapado generalmente en la estructura hospitalaria, en la institución, en el tratamiento. Hay algo que cuando alguien enferma de una enfermedad potencialmente amenazante de la vida, inmediatamente es como que se corren todos los otros objetivos y pareciera que solo queda salvar la vida, primero que todo. Obviamente, sin vida no se pueden hacer las otras cosas, pero me parece que es nuestra tarea, dentro del proceso de toma de decisiones, ser guardianes de la voz del sujeto, de la voz del sujeto, y no solo del grito del cuerpo. Bien, continuemos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos volvemos colaboradores de la voz de nuestros pacientes que atraviesan estas situaciones? Para mí hay como intervenciones que no fallan, que es preguntar y escuchar. Preguntar, ¿qué detalles de lo que le dijo no le quedaron claros? ¿Cómo le gustaría que tome, o cómo te gustaría, depende de la edad, cómo se lleven? ¿Cómo te estás sintiendo con esta información que recibiste? ¿Qué información nueva tuviste? Porque nosotros tenemos que propiciar, primero, antes de tomar cualquier otra decisión, que nuestros pacientes hagan el recorrido de la información de su cuerpo a la conexión con sus emociones, con su pensamiento, y de esta manera van a poder entender mejor las motivaciones de algunas de sus decisiones. Seguimos explorando. La manera en ayudar en la toma de decisiones es a ver cuáles son los deseos, las expectativas, los proyectos que tenía esta persona antes de enfermar, o mientras enfermó y pensó que no era tan grave, ¿no? Era el cumpleaños de 15 de su hija, era el bar mitzvah de su hijo. ¿Qué complicaciones van surgiendo en el tratamiento? ¿Cómo le caen? ¿Cómo lo asustan? ¿Se pensó que podía tener esta complicación? ¿Están preparados en la casa? ¿Tienen escaleras? ¿No tienen escaleras? ¿Esta persona va a poder estar recostada en una cama en un área de la casa que vea una ventana? Y recordando, fíjense que las dos presentaciones anteriores que marqué, preguntamos, exploramos, preguntamos, exploramos, ¿quién era? ¿Qué le pasa con la nueva información que va recibiendo? Yo creo que esto es importante de articular con lo que uno aprendió cuando se formó la famosa regla de abstinencia. Yo tengo una formación psicoanalítica, y la regla de abstinencia no quiere decir no participar, no quiere decir las cosas que se usaban en otra época como ser serio, no hablar, dar la mano, no dar un vaso de agua, sino la regla de abstinencia tiene que ver con que hay que privarse de volcar sobre nuestros pacientes los deseos nuestros, las percepciones nuestras, aunque sean recontra bien intencionadas y aunque estemos pensando en cosas beneficentes, siempre van a ser nuestras.
Por eso me parece que el explorar, como dijimos en las otras diapositivas, más abstenerse de desearle, es la manera en que nosotros vamos a propiciar que la persona vaya descubriendo qué quiere en cada una de estas etapas del proceso de su enfermedad. Por eso me parece que abstenerse en este sentido es una posición ética, porque implica que yo escucho, pregunto, ayudo a orientar, pero respeto la subjetividad del otro. Nosotros, ¿y por qué, digamos, quiero hacer esta salvedad de abstenerse, pero a la vez acompañar en la clarificación, ¿no? Porque se suelen presentar dudas cuando un paciente tiene que tomar una decisión de si estamos actuando o omitiendo, sobre todo en decisiones muy cruciales. Vamos a retirar medidas de sostén vital, no vamos a retirar medidas de sostén vital. Me parece que es importante tener claro que el acto en sí no tiene una validez intrínseca. Yo puedo iniciar un tratamiento, no iniciar, puedo retirar antibióticos, puedo poner antibióticos. No es el acto el que tiene valor positivo o negativo, obviamente, salvo que que no hablemos de un acto de violencia directa, ¿no? Los actos médicos no son buenos o malos en sí, lo que lo hacen correctos o incorrectos es el proceso por el cual se llegó a esa decisión. Si hay una deliberación racional, la decisión es legítima, aunque a veces a uno le parezca que puede ser irracional incluso. Bueno, uno podría preguntarse, no sé, muchos credos tienen objeciones a algunas intervenciones que pueden costarle la vida a la persona, como el caso de los testigos de Jehová. Y bueno, es una decisión que es razonada de acuerdo con sus convicciones. Bueno, estas son decisiones legítimas, incluso en la mayoría de los países hoy en día legales. ¿A qué nos lleva esto? A otra cuestión que para mí es importante en la toma de decisiones. Es la relación con la dignidad. Porque la toma de decisiones, más allá de que uno pueda tener precisión clínica en la recomendación y tener conocimientos científicos, obvio, porque si uno lo hace sin conocimiento, digamos, si uno participa de un proceso de toma de decisiones sin conocimientos científicos, está haciendo mala praxis. Pero bueno, dejando eso que lo deberíamos, obviamente es uno de los pilares, ¿no? La buena formación para garantizar la buena praxis. Este otro aspecto que tiene que ver con la ética y con la dignidad en la toma de decisiones, me parece que también es como la otra pata que balancea, ¿no? Hay aspectos en relación a la dignidad que van a tener que ver con cuestiones externas, el acceso a la salud, las condiciones socioeconómicas, la presencia, las características de esa estructura socioeconómica donde la persona, el paciente, se encuentra, y cosas que tienen que ver con los cuidadores, el tipo de cuidadores, si son familiares, si son contratados. Y hay otros aspectos que tienen que ver con lo interno, que vinculan la ética y la dignidad. El carácter de la persona, los proyectos, las expectativas, los valores, las relaciones, su propia subjetividad. Ahora bien, entonces cuando nosotros vamos a participar de un proceso de toma de decisiones. Y fíjense que digo participar, nosotros no hacemos una toma de decisiones, nosotros integramos un equipo en el que participamos en la toma de decisiones. Desde nuestra área, digo, bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta respecto de la dignidad? ¿No?
que la dignidad se dice mucho en muchas áreas, pero si nosotros nos enfocamos en lo nuestro, en la salud mental, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué nos va a orientar para hablar de dignidad en la toma de decisiones desde el campo de la salud mental? Algo que a mí me sirve pensar, tampoco creo que es una receta, sí creo que es, es una posición ética, es que nosotros vamos a tratar de proteger la dignidad de nuestro semejante, de alguien que es mi prójimo, que es otro. ¿Cómo vamos a poder pensar esto, ¿no? ¿Qué nos va a orientar en poder proteger la dignidad del semejante? Me parece que es importante, fíjense que ahora yo es como que voy bajando a otra dimensión. En lo otro podemos hablar de cuestiones conceptuales, teóricas, clínicas. Acá me parece que hay que entrar en otro camino de dimensión de la toma de decisiones que es un poco más existencial, un poco más filosófico y que tiene que ver con la subjetividad y la ética. Cuando hablamos de la dignidad del otro, que es lo que yo voy a tratar de proteger en un proceso de toma de decisiones, tengo que tener una concepción incorporada, que es, el otro es alguien semejante a mí, ese otro humano, parecido, pero no es idéntico. Es un semejante, pero a la vez distinto. Fíjense que condensa las dos cosas. Es semejante en que se parece, pero semejante en que no se parece también, porque si fuera idéntico, estaríamos hablando de un clon o un trastorno narcisista. Bueno, si nosotros creemos que el otro tiene que pensar como yo, estamos sugestionándolo, induciendo toma de decisiones. Si nosotros pensamos que no tiene nada que ver conmigo su situación, estamos careciendo de empatía y de capacidad de ponernos en situación del otro para acompañar en esa toma de decisiones. Fíjense. Entonces, la mayor dificultad en el acompañar en la toma de decisiones es cómo conservar esos dos hilos. Una conexión muy sutil que nosotros vamos a tener con nuestros pacientes y su unidad de atención, su familia, que es un hilo, mantiene unidas nuestras semejanzas. Yo me tengo que poder ubicar en que esta otra persona, yo podría ponerme en sus zapatos y podría tener que tomar esas decisiones, pero a la vez seguramente yo las tomaría distintas porque soy otra persona. Entonces, el desafío es cómo mantener estas riendas, ¿no?, de lo semejante y lo diferente, de manera que yo pueda acompañar como profesional a este paciente, no actuando paternalistamente, porque entonces piensa igual que yo y yo borré la diferencia, ni actuando en un abandono, en un pseudo abandono, porque bueno, él es autónomo, que decida solo, y entonces en verdad lo dejo como un extranjero de mí mismo. Fíjense que es como una diferencia muy sutil, ¿no? Esta frontera entre el abandono y el paternalismo, cómo intervenir acompañando lo que del otro hay parecido conmigo y lo que del otro hay y respetando lo que del otro es diferente. A mí me parece que esto implica un trabajo personal. Es así como en nuestra carrera, no sé si nos transmiten lo suficiente de que uno tiene que hacer la experiencia terapéutica y el recorrido personal, y sin duda la posición subjetiva del profesional va a ser determinante en cómo trata a los pacientes, cómo conduce un tratamiento y acompaña.
en esto que tiene que ver además con decisiones tan cruciales, tan por momentos irreversibles, como es las enfermedades que amenazan la vida, hay un proceso que va a ser el profesional para poder estar a la altura de una toma de decisiones. ¿Por qué? Porque lo diferente de ese otro que yo voy a tener que ver me va a sacar de mi zona de confort, cuestiona mis valores, cuestiona mis principios, mis creencias, mi estilo de vida, mis jerarquías. Entonces, tiene que haber realmente un proceso de poder reconocer lo ajeno como distinto, pero no como enemigo. Lo ajeno como algo que es una alteridad que yo tengo que poder acompañar y respetar. Entonces, esto es un trabajo, sería muy optimista si, si pensara que deberíamos hacerlo todos y que podría cambiar muchas de nuestras relaciones, pero bueno, nosotros como profesionales, nosotros somos los que tenemos, si bien el paciente y el profesional son iguales agentes morales, agentes éticos en cuanto a la capacidad de decidir y sobre todo el paciente en cuanto a la propiedad de la decisión final, nosotros tenemos una responsabilidad mayor porque nosotros somos el agente sano. El paciente y su familia es el agente enfermo y el que va a estar atravesado por otras vulnerabilidades que producen pequeñas esponjosidades, agujeritos la seguridad, en su autoestima, en los proyectos de vida, en sus certezas, en su autoestima, como decía. Entonces, nosotros que somos los agentes de salud, que estamos en otra posición, no que somos superiores, que estamos en otra posición porque no estamos en ese momento atacados por la vulnerabilidad de una enfermedad, tenemos la responsabilidad de ser garantes de que esos agujeritos, digamos, que la persona vulnerable tiene, de ayudarlos a que pueda tejer sobre eso, para que pueda tomar decisiones libres, lo más libres posible. Por eso creo que lo que digo en la siguiente diapositiva, a mí me parece que en un proceso de toma de decisiones, nuestra tarea fundamental, y sobre todo desde nuestra área de psíquica, salud mental, es contribuir a que cada paciente encuentre su patria. Esto es reconocer que él es otro ciudadano, pero de otro país. Es ciudadano igual que yo, de algún lugar, pero su patria tiene otros códigos. A veces puede coincidir con los míos, pero no necesariamente. Entonces, que es como la mayor salvaguarda en la que nosotros nos tenemos que centrar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo ayudamos a que un paciente llegue a su patria en un sentido metafórico? Bueno, casi que vuelvo a una de las primeras diapos. Discernir, ayudar a discernir si el paciente tiene que concentrarse en no volverse objeto de las decisiones de otros. Rescatar su subjetividad continuamente, y la subjetividad muchas veces es encontrar por qué quiere hacer o no quiere hacer determinadas cosas. Hace unos años una terapeuta mía, hablando de estos pacientes, me hizo una pregunta con humor, ¿no? Yo le estaba contando de un paciente y dificultades familiares, y ella me pregunta, ¿quién es el dueño del paciente? Y a mí me hizo mucha gracia, pero a la vez me dejó pensando que muchas veces nos encontramos con eso, con que los pacientes tienen un dueño. Hay alguien que es el que más los cuida, es metafórico, ¿no? Obviamente. Alguien que es el encargado de los remedios, el del cuidado, el que más se sacrifica, el que dejó de trabajar. Siempre hay alguien del entorno que se atribuye, digamos,
un lugar protagónico. A veces no, a veces es el propio paciente. Entonces, yo creo que esto, buscar quién es el dueño del paciente y propiciar que el paciente sea el dueño de sí mismo, es lo que nos va a ayudar a que efectivamente pueda elegir, a que ese proceso de arribo a su propia patria se produzca de una manera genuina. Acá hago como un resumen de esto que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque lo que quiero reafirmar es que la legitimidad de un proceso de toma de decisiones tiene que ver con eso, con el proceso, con cómo se delibera. No solo el resultado, muchas veces uno toma decisiones y el paciente toma decisiones que a lo mejor el resultado no es positivo, no sale bien o sale mejor de lo esperado, pero que lo que va a pacificar es que uno haya recorrido todas las secuencias posibles y que haya arribado a una decisión diciendo, bueno, con las coordenadas que tenía, con la información que tenía, con lo que yo pude esclarecer de mis sentimientos, tomé la mejor decisión posible. Porque el proceso de toma de decisiones tiene que ver con esto. Cortamos un minuto y vuelvo a hacer esto porque me parece que interrumpió el sonido. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar con una síntesis general. Discernir, deliberar, decidir serían como el eje de este proceso de toma de decisiones. Nosotros vamos a trabajar en las tres áreas, pero fundamentalmente en la de discernir, porque es donde vamos a ayudar al paciente a encontrar sus motivaciones. Nuestras herramientas son los datos que poseemos, el contexto de la enfermedad, el contexto de la institución y la experiencia profesional de todo el equipo. El procedimiento, ¿qué son? El diálogo, la comunicación, las alternativas reales que tiene esta persona. Fíjense que en la última diapositiva lo que se ve es como, yo puse una especie de flecha transparente que atraviesa todo este proceso de toma de decisiones y que conduce a algo que para mí es lo clave de cualquier proceso de toma de decisiones. La salvaguarda de la ética, equivalente a la subjetividad, equivalente a la autenticidad. Hay muchos pensadores y filósofos y trabajadores de la bioética que actualmente están trabajando mucho la idea de cambiar o ampliar el concepto de autonomía por el de autenticidad. Autonomía habla de cuán competente es la persona para tomar sus decisiones y bueno, todo lo que ya sabemos de la autonomía. Pero me parece que agregarle la idea de autenticidad nos amplía un poquito más a revisar la historia, la narrativa de esa persona para poder entender si las decisiones que está tomando son consistentes con su historia, con otras situaciones críticas en otros momentos de su vida, con sus valores, con sus convicciones. Entonces, en ese punto me parece que es como nuestro mayor pivote, poder contribuir a esto, a construir y a ser guardianes de la autenticidad del otro, que en un punto es lo que hablábamos antes, ¿no? De la semejanza y la diferencia. El otro también es un ser auténtico, aunque va a ser diferente de mí, y esta es un poco una tarea de la ética dentro de la toma de decisiones. Bueno, en principio esto sería esta charla. En otras condiciones tendríamos preguntas y sería un debate interesante. Seguramente podemos en algún otro momento volver a repetirlo. Quiero agradecer nuevamente esta invitación y esta oportunidad de que, a pesar de lo que pasa en el mundo, se sigan haciendo estas cosas. Y en la primera diapositiva está mi mail y seguramente va a quedar mi mail disponible por si alguien tiene
preguntas para hacerme. En esto, algo que finalmente quiero agregar, es fundamental supervisar, aprender con otra gente, consultar, interconsultar, porque no se aprende a acompañar tomas de decisiones más que haciéndolo. Y a veces cuando uno tiene dudas, está bueno consultar. Así que bueno, gracias nuevamente y que tengan una buena jornada.